Habría más pasajes, pero lo dejamos ahí. En el Antiguo Testamento, Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Estos pasajes fueron acerca del Nuevo, ¿no? Miqueas, capítulo 5, versículo 2. ¿Qué dice? Pero tú eres Efrata, pequeña, para estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que será Señor. En Israel sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Bien, está hablando de Jesucristo proféticamente, como decía ya nuestro hermano, hay profecías que hablan de Jesucristo, y dice allí que sus salidas, es decir, su comienzo, ¿dónde está? Desde los días de la eternidad. Es decir, Jesucristo en su naturaleza divina no tiene principio, siempre ha existido. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Insisto, en su naturaleza humana, cuando Él se asocia a la naturaleza humana, cuando Él se une también a la naturaleza humana, ahí sí tiene fecha de origen o de principio, que es allí en el momento de la encarnación. Pero en cuanto a su naturaleza divina, Él siempre ha sido Dios. Él es el Señor, Él es creador. Bien, podríamos ver otros versículos más, pero vamos a seguir adelante. Bien, sí. El versículo 4 del Miqueas 5 dice, y él estará y apacentará con poder de Jehová. O sea, que lo sube, digamos, empieza a ser segunda persona, lo sube al poderío del trono. Sí, ahora vamos a ver algunos versículos incluso que son, pero muy fuertes, donde la Biblia me va a hablar de dos Jehová. ¿Usted los vio actuar a dos Jehová en el Antiguo Testamento juntos? Sí. Sí, hay dos Jehová en el Antiguo Testamento. Un hermano se ríe y dice, este pastor está loco. Sí, pero hay dos Jehová. Vamos a ver ahora. Por ejemplo, lo que nombraron hoy, que se nombró el ángel de Jehová, ¿sí? Ustedes han leído en el Antiguo Testamento del ángel de Jehová, ¿cierto? ¿Quién es el ángel de Jehová? Muy bien, es la segunda persona de la Trinidad, es decir, Jesucristo. Jesucristo es el nombre que Él asume en el momento de la encarnación. Por eso yo digo la segunda persona de la Trinidad, ¿sí? El ángel de Jehová en el Antiguo Testamento es la manifestación corporal del Señor Jesucristo, la manifestación corporal del Logos, la manifestación corporal de la segunda persona de la Trinidad. Él se manifiesta allí en forma de ángel de Jehová. Veamos, por ejemplo, algunas cuestiones. Bueno, a estas manifestaciones se les llama teofanías. Muy bien, teofanías, que son apariciones. Esto es aparición o manifestación, y esto es Dios. Es Dios manifestado, el ángel de Jehová. No es un ángel común. Pregunto yo, ¿un ángel común recibe adoración? Está prohibido, ¿cierto? Un ángel común. Sin embargo, el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento es adorado. ¿Cuándo, por ejemplo? Cuando se le apareció a Josué. Muy bien, como el varón de la espada desenvainada. ¿Qué hizo Josué? Se sacó el calzado, se postró delante del ángel de Jehová. Un ángel común no recibe adoración, jamás. Está prohibido. Sin embargo, el ángel de Jehová recibe adoración. Fíjense este pasaje, por ejemplo. Vamos a Malaquías. Vamos a Malaquías en el capítulo 3, si mal no recuerdo. Justo no lo tengo apuntado aquí, pero es Malaquías capítulo 3. Y después vamos a ir a Zacarías capítulo 3. Ahí me acordé del otro. Malaquías capítulo 3, donde me habla del ángel del pacto, es decir, el ángel que los judíos siempre han deseado. El ángel que los acompañó, que Moisés dijo, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí, enviaré mi ángel delante de ti. Bien, perfecto, muy bien. Malaquías capítulo 3. ¿Quién lee los primeros? El primer versículo. Malaquías 3:1. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí, viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Sigo? Ahí está, ahí más. Fíjense lo que dice este texto. Dice que va a venir ¿quién? El Señor. ¿Qué más dice? El ángel del pacto, a quien vosotros deseáis.
Ese es el que va a venir. Y aparecerá súbitamente en su templo. Y después de Malaquías, ¿qué libro viene según nuestra Biblia? ¿Y qué comienza narrando? El nacimiento de Jesucristo. Y vino a su templo. Y en el Nuevo Testamento no hay más apariciones del ángel de Jehová. Desapareció. ¿Qué pasó con el ángel de Jehová en el Nuevo Testamento? No está más. Tantas veces que apareció en el Antiguo, en el Nuevo no aparece más. Y Malaquías nos está diciendo, Malaquías capítulo 3, versículo 1, que viene el Señor, viene el ángel del pacto, al cual vosotros deseáis, aparecerá súbitamente. ¿Ha dicho quién? ¿Quién lo dice esto? Ah, o sea que Dios, que Jehová está diciendo que viene el Señor. Si fuera el mismo, diría, yo voy. ¿Se dan cuenta? Porque acá dice, ha dicho Jehová. ¿Qué ha dicho Jehová? Que el Señor va a venir. Jehová le llama Señor a otro. Y dice que este Señor es el ángel del pacto, al cual el pueblo desea. Es decir, ¿quién sería este hablando? Entonces cuando dice ahí Jehová, tenemos que entender trinitariamente que habla el Padre. ¿Y quién es este Señor, el ángel del pacto, que va a venir? Exactamente. ¿Se dan cuenta? Acá tenemos dos personas claramente diferenciadas de la Trinidad en el mismo versículo. ¿Quién lo ha dicho? Jehová. ¿Y qué dijo Jehová? Que el Señor viene. ¿Cómo el Señor? La segunda persona, trinitariamente lo entendemos. La segunda persona de la Trinidad, lo que luego conocemos como Jesucristo, viene porque Él es el ángel del pacto. Él es el ángel deseado. Vamos a otro versículo más. Miren este. Tenemos dos Jehová acá. Zacarías capítulo 3. Versículos 1 al 4. ¿Quién lo lee? Me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestidos viles, y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir las ropas de gala. ¿Cuánto Jehová ustedes ven en ese versículo? En esos versículos. Lo leemos de nuevo, vamos despacito. Me mostró el sumo sacerdote Josué. Paramos ahí, personajes. El sumo sacerdote, Josué. Lo tenemos acá. Ropas andrajosas, allí está, pobrecito, está que no da más. Es una visión. Bien, ¿qué más? El cual estaba delante del ángel de Jehová. ¿Estaba delante de quién? Del ángel de Jehová. Bien. Perfecto. Segundo personaje. Y Satanás estaba a su mano derecha. Ahí estamos. ¿Quién es este? Satanás. Sí. Fíjense que hasta ahora tenemos tres personajes. Al sumo sacerdote Josué, tenemos al ángel de Jehová y tenemos a Satanás. Seguimos leyendo. Para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda. Dijo Jehová, le dijo a este, ¿qué le dijo? Jehová te reprenda. ¿Se dieron cuenta de lo que dice? Primero lo presentó como el ángel de Jehová y ahora ¿cómo lo llamó directamente? Jehová. Tenemos dos Jehová en el mismo texto. ¿Cómo se explica eso si no es a través de la Trinidad? Está de nuevo el sumo sacerdote Josué, está el ángel de Jehová, está Satanás para acusarlo. Dijo Jehová, ¿cuál Jehová? Tenemos que entender el ángel de Jehová, ahora lo llamo Jehová. Le dijo a Satanás, Jehová te reprenda. En un mismo episodio tenemos que el ángel de Jehová
que primero se lo nombró así, ahora es nombrado solamente Jehová, y aparece otro Jehová que está en el tribunal, porque esto es un juicio, este es un cuadro, es una acusación, como a los creyentes que dice Apocalipsis, Satanás va siempre delante de Dios para acusar a los escogidos, pero dice que fue expulsado de allí y ya no se halló más lugar para él. Bueno, es lo que ha hecho siempre Satanás, acusar a los escogidos de Dios, acusar en este caso a la iglesia. Satanás siempre lo hace. Pero en este caso, ¿quién estaba para defenderle? ¿Quién actuó de abogado? ¿Y qué dice Primera de Juan acerca de los creyentes? Que Jesucristo es nuestro abogado. Tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. El mismo cuadro que presenta Juan en primera carta es el mismo cuadro de Zacarías capítulo 3. ¿Se da cuenta de lo que está pasando allí? Podríamos ver más versículos, pero hay varios episodios en la Biblia que cuando uno los lee se da cuenta que hay dos Jehová. Y si uno no entiende el concepto trinitario, ¿cómo es esto? Y fíjense que él está haciendo las tareas, el ángel de Jehová, o llamado también Jehová, que entendemos que es el Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, que está actuando de abogado en favor del sumo sacerdote Josué. Eso es lo mismo que el Señor ha hecho con nosotros. Este es un cuadro de la justificación. Este es un cuadro cuando hemos sido limpiados y redimidos de nuestros pecados. Y aunque Satanás nos acuse, bueno, él ya nos ha limpiado, ya nos ha vestido. Gloria al Señor. Fíjense qué maravilloso es esto, ¿no? Lo que hace el Señor. Entonces podríamos ver muchos episodios. Nómbreme 1 o 2 episodios más del ángel de Jehová en el Antiguo Testamento. Éxodo capítulo 34. Muy bien, ¿qué habla de? Habla cuando Moisés conversó con Jehová cara a cara, pero sin embargo después le dijo Jehová, solamente se verá mi espalda, pero no podrás ver mi rostro. Muy bien. Dice también que la ley fue dada mediante ángeles. Dice que la ley fue dada mediante que también Jesucristo estuvo presente, allí estuvieron otros ángeles más dando la ley. Es decir, hay muchas manifestaciones cuando David hizo el censo, también está el ángel de Jehová allí. Es decir, cada vez que el ángel de Jehová es nombrado en el Antiguo Testamento tenemos que entender que es Jesucristo. Es Jesucristo, que se materializaba, tomaba forma humana o forma angélica. A propósito, la Biblia nunca nos dice que los ángeles tenían alas. Dice que los serafines tenían alas. Pero no se nos dice de los ángeles. Cuando Lot recibe, por ejemplo, a los ángeles, ¿los vio con alas? Eran caminantes nada más. Cuando Abraham recibió a los caminantes como en forma de ángeles, ¿tenían alas? No. Por eso dice la Escritura, algunos sin saberlo, hospedaron ángeles. La cultura popular ha hecho a los ángeles con alas, pero la Biblia nunca ha dicho que tengan alas. Comieron y todo. Eso es bueno, ¿no? La Biblia dice que seremos como los ángeles. Es decir, que en el cielo comeremos también, pastor. Eso está bueno. ¿Sabían ustedes que comeremos? Claro. Dice, no comeré más del fruto de la vida hasta que se cumpla en el reino de Dios. Bien. Y cuando Jesucristo resucitó, ¿comió o no comió? Hasta comió pescado asado y él lo asó. Gloria a Dios. El cuerpo de resurrección es un cuerpo que come, no por necesidad, sino por comunión. Sí, perdón. Sí, mi pastor, y ya en la iglesia misma, porque ya cuando estaba Pedro, ¿cierto?, encarcelado, dice que el ángel del Señor lo libró de la cárcel. ¿Hay quién está actuando? Ahí no me acuerdo del texto, pero bueno, lo dejamos para mañana lo resolvemos, para no equivocarnos. Si fue el Señor mismo o fue un ángel enviado por el Señor. Ahí no me acuerdo todo el pasaje, así que para mañana lo vemos, para mañana lo vemos. Bien, pero está buena la pregunta. Pero sí, como ángel de Jehová dejó de aparecer. Por allí es un ángel del Señor que Él lo manda. Pero no hay registros en el Nuevo Testamento, al menos, así como en el Antiguo, del ángel del Señor. De hecho, Malaquías está profetizado que viene el ángel. Y el ángel es el Señor. Va a venir a su templo. Bien, seguimos entonces avanzando. La encarnación. Vamos a hablar ahora del momento en que
Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, se encarna, se hace carne. La palabra encarnación quiere decir en la carne y denota el acto por el cual el Hijo eterno de Dios tomó para sí una naturaleza adicional, la humana, a través del nacimiento virginal. El resultado es que la deidad de Cristo permanece intachable para siempre, pero también posee humanidad verdadera y sin pecado en la misma persona para siempre. Entonces, cuando hablamos de la encarnación, es el momento en que Jesucristo es reducido, por así decirlo, sin perder sus atributos y sus cualidades divinas. Él sigue siendo Dios, pero viene a unirse a una naturaleza humana. Cuando hablamos de naturaleza humana, si este fuera un ser humano común y corriente, ¿cómo está compuesto el ser humano? Una triple esfera. Ajá. Entonces tenemos el espíritu, el alma, que sería, ¿qué iría en el alma? Las emociones, ¿qué más? ¿Qué serían los sentimientos? Pongámosle lo mismo. ¿Qué más? Las emociones o sentimientos, la voluntad y la inteligencia. Pocas veces usada, pero bueno. Ese es un problema humano. No es un problema divino eso. Bien. Y después tenemos la esfera del cuerpo, ¿cierto? El cuerpo sabemos lo que es la parte esta material. Entonces algunos lo clasifican como la parte inmaterial. La parte inmaterial, la parte de las emociones, de la voluntad, de la inteligencia. Y la parte material. Por eso algunos dicen el hombre es un ser bipartito, porque agrupan estos dos. Y otros dicen el hombre es un ser tripartito, porque lo diferencian uno de otro. Como quiera que sea, da lo mismo. En el fondo no cambia la cuestión. Si usted quiere decir el hombre es un ser bipartito, es porque está uniendo lo espiritual y lo del alma como cosas inmateriales, y está bien, no hay problema. Y deja el cuerpo en otra esfera. No hay problema con eso, ¿sí? Yo simplemente como preferencia prefiero hablar de un ser tripartito, pero es una preferencia nada más, no hay ningún problema con eso. Bien, perfecto, ahí está. Entonces, cuando hablamos también en el caso de Jesucristo, entonces Él no poseía esto, que es la naturaleza humana, pero viene la naturaleza divina. La naturaleza divina se une a la naturaleza humana. En la naturaleza divina, ¿qué características podríamos hablar de Dios? La segunda persona de la Trinidad. ¿Qué características tiene? Eterno. ¿Qué más? Omnisciente. ¿Qué más? Omnipotente. ¿Qué más? Omnipresente. ¿Qué más? Inmutable. Bueno, omnipotente. Dijo un hermano que estaba un poco confundido, dijo todopoderoso, pero esa era otra cosa. Inmutable, bueno, y podríamos hablar de los atributos. Dios es amor, Dios es luz, Él habita en luz inaccesible, glorioso, etcétera, etcétera. Bien, ahora, todas esas características de la naturaleza divina están en Jesucristo. Y todas las características de la naturaleza humana están en Jesucristo. Por eso Él es una persona con dos naturalezas. La humana y la divina. ¿Por qué hacemos tanto énfasis en esto? Porque nosotros vamos a ver a través de la vida de Jesucristo cómo muchas veces se manifiestan las dos naturalezas. Por ejemplo, cuando la Biblia va a decir Jesucristo tuvo hambre. ¿Quién? ¿Dios tuvo hambre? Está hablando de la naturaleza humana. Por ejemplo, cuando dice, Él no necesitaba de que nadie le dé testimonio del hombre porque Él sabía lo que viene el hombre. ¿Se dan cuenta cómo tenemos que ir diferenciando? Depende del texto, va apuntando a una naturaleza o a la otra. ¿El hombre puede ser adorado? Sin embargo, Él recibió adoración, ¿sí o no? ¿Quién recibió la adoración? Exactamente. Ahora, todo está junto en una sola persona.
Pero la Biblia nos deja ver claramente cómo actúan diferentes naturalezas. Por ejemplo, él estaba cansado del camino. Otra vez, ¿quién estaba cansado del camino? ¿Dios se cansa? Cuando Jesucristo murió en la cruz, ¿murió Dios? Pero no es el Dios. Fue su naturaleza humana. ¿Se da cuenta? Y ya nos empezamos a hacer un poco de enredo. Bueno, tratemos de no enredarnos, pero esta es la persona de Jesucristo. Entonces, cuando la Biblia nos va presentando distintas facetas, algunas facetas tienen que ver con la naturaleza humana y otras con la naturaleza divina. Ahora, es una sola persona, ambas están unidas, sin mezclarse, sin fusionarse. No, está claramente. Cuando Él es tentado, cuando Jesucristo fue llevado por el diablo al desierto, ¿fue tentado, sí o no? Ahora, la Biblia dice que Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Cómo me lo explican? ¿Vieron? Entonces podemos explicarlo. Porque la pregunta sería, pero si la Biblia dice que Dios no puede ser tentado y Jesucristo es Dios, ¿cómo Él va a ser tentado? En su naturaleza humana, Él fue tentado. Ahora, ¿la tentación es pecado? Si yo digo, estoy siendo tentado, ¿eso es pecado? ¿Sí o no? Pónganse de acuerdo. Veo algunas caras así dubitativas, no sé. ¿La tentación es pecado, sí o no? Ahora ya me cambian, señora Amada. ¿La tentación es pecado? Sí. ¿Ve? Sí, no. Entonces Jesucristo pecó porque Él fue tentado. Cuando uno cede a la tentación se convierte en pecado. Pero la tentación no es pecado. Porque si la tentación fuera pecado, Jesucristo pecó si Él fue tentado. La Biblia dice, Él fue tentado por el mismo diablo. La tentación, hermanos, no es pecado. Es parte de nuestra naturaleza. Pero uno debe someterse a la voluntad de Dios. En este caso, la naturaleza humana estaba siempre sujeta a la naturaleza divina. Por lo tanto, la que mandaba era la naturaleza divina. Aunque Él fue tentado en su aspecto humano. La Biblia dice, Él sintió hambre. ¿Sí o no? Sintió hambre. ¿Y la tentación cuál fue? Bueno, eres hijo de Dios, bueno, demuestra quién eres. La gloria, la vanagloria, demuestra quién eres, demuestra que tú puedes. Saca al campeón que hay en ti, le dijo el diablo. Tú eres un grosso, eres un campeón, decláralo, decrétalo. Las piedras se conviertan en pancito con quesillo. Claro, apeló justamente a saca al campeón que hay en ti, tu orgullo, tu vanagloria, tu poder, el tú puedes. Bueno, ¿en qué fue tentado? En su naturaleza humana. Ahora, Dios, su naturaleza divina, no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Esto lo dice también la Biblia. Dios no puede ser tentado. No puede. Entonces, cuando nosotros hallamos estas definiciones en la Biblia, que nos parecieran chocantes y contradictorias, porque esta es una pregunta muy común, pero ¿cómo Dios fue tentado? Si Dios no puede ser tentado. Si entendemos la persona de Jesucristo, vamos a entender que su naturaleza humana, el que se cansaba, el que tenía sed, el que tenía sueño, al que le dolió los clavos, Él sufrió. Ahora, cuando Él muere en la cruz, ¿murió Dios? ¿Qué murió? Murió su naturaleza humana. Y su naturaleza divina estaba allí intacta. La naturaleza humana se dejó ver allí, por ejemplo, en el huerto de Getsemaní, donde dice, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Pero estoy sujeto. Estoy absolutamente sujeto. En la cruz del Calvario muere la naturaleza humana. Muere el cuerpo. Se separa el cuerpo del espíritu, porque ¿qué dijo Él antes de morir? Antes de entregar, fíjense, porque siempre está sujeto a la naturaleza divina. Entregó el espíritu, dice. Lo entregó, listo, ya está. No se resista más. Lo humano está sufriendo. La parte divina está allí adentro también, pero no actúa. Está dirigiendo simplemente. Y dice, entregó el espíritu. Y Él había dicho, nadie me quita las vidas. O sea, si yo no la quiero entregar, no.
Por eso dice, entregó el Espíritu. Entonces muere, entrega el Espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi Espíritu. El cuerpo queda muerto, pero Dios sigue vivo. Por eso Él dijo, yo tengo poder para entregar la vida como Él está allí, y tengo poder para volver a tomarla. Y se produce la gloriosa resurrección. Es maravilloso irlo entendiendo. No sé si usted lo está entendiendo, pero es glorioso. Y hay un cuadro, bueno, me estoy adelantando a toda tanta cosa que hay para hablar, ¿no? Pero piense en esto, vamos a seguir acá con nuestro material, pero piense en esto. Estamos grabando la conversación, así es que llevamos 1:10 nada más, no es nada. Gloria a Dios. ¿Cómo se pasa el tiempo volando? Llego a mi casa y me miro al espejo y me digo, ¿lo hiciste otra vez? Te pasaste. Pero piense en esto por un momento. Piense en esto por un momento. Cuando Jesucristo va a la cruz, ¿qué fue lo que absorbió de la humanidad? El pecado. El pecado de la humanidad. Cuando Adán pecó, ¿murió o no murió espiritualmente? El pecado es separación de Dios. Ciertamente el día que de él comieres, morirás. Cuando Jesucristo asume el pecado de la humanidad, porque Él cargó nuestros pecados, ¿sí o no? Cuando Él asume el pecado, ¿qué pasó con su naturaleza humana en su espíritu? ¿Qué le pasó a su espíritu humano? Humano. Significa separación, acuérdense. Es decir, que Él, humanamente, en su parte humana, esto se tiñó de pecado. Por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, dice Pablo en la carta a los Romanos. Y cuando uno empieza a entender esto, es decir que Jesucristo en su naturaleza humana, cuando Él asume su rol y cuando Él carga mi pecado, a Él le costó la separación de Dios, porque el pecado siempre es separación. Están en la misma persona, están en el mismo cuerpo, es absolutamente humano, es absolutamente divino. Pero en su naturaleza humana Él absorbe el pecado hace separación de Dios, por lo cual en su momento Él, como hombre, al cual Dios lo mira como el pecador más grande y más terrible que ha existido, y Él mira hacia los cielos y dice, no, Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando Adán pecó con Dios, contra Dios, ¿siguió en comunión? No hubo comunión. Se perdió la comunión. Porque la muerte es separación a causa del pecado. Cuando Jesucristo asume su rol de sacrificio por el pecado, rompió la comunión con la divinidad. Aunque la divinidad estaba presente. Y el juicio de Dios se derrama sobre ese hombre, sobre ese ser humano, que tiene dos naturalezas. Y ese ser humano derrama sangre inocente por los pecadores. Porque Él asume nuestra culpabilidad. Este es un misterio, mis hermanos. Yo no creo que hombre lo pueda explicar, lo que sucede en la cruz. Pero presten atención a estas palabras. Vamos a ir, no sé si terminando por esta noche. Y mañana continuamos con la ayuda del Señor. Pero piense en estas palabras. En las palabras que el Señor dice en la cruz, siempre va hablando en términos de Padre. Pero cuando llega el momento crucial, es Dios mío. Dios mío. Y cuando pasa ese momento más cruel y más terrible, ¿cuáles fueron sus últimas palabras? ¿Consumado es? No.
¿Cuáles fueron sus últimas palabras? Padre, vuelve, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Por qué? Porque hay una aceptación del Padre del sacrificio de su Hijo. Vuelve la comunión. Vuelve la comunión. Se ha preguntado mucha gente ¿por qué Jesucristo en Getsemaní dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa? Pero si Él sabía que vino para eso. Muchas veces en los evangelios vemos que Él sabe que vino para dar su vida por los pecadores, ¿sí o no? Pero si ese fue el propósito de la encarnación, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él sabe que vino para dar su vida por los pecadores. ¿Por qué en Getsemaní Él dice, si es posible, pase de mí esta copa? ¿Porque no quería ir a la cruz? No. Porque Él sabe, exactamente, porque Él sabe que para eso vino. ¿Por qué Él dice, si es posible, pase de mí esta copa? Porque Él lo que no quiere es la separación, la ruptura de la comunión eterna que el Padre ha tenido con el Hijo. Cuando el Padre había dicho, este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Sin embargo, en la cruz el Padre tiene que derramar la ira sobre el pecado. Y el pecado está en su propio Hijo, que asumió el pecado de la humanidad, lo cargó sobre su propio cuerpo. Con razón Pablo dice, ahí cobran sentido las palabras de Pablo, por nosotros lo hizo pecado. Es decir, cuando ahora el Padre lo ve al Hijo, cuando la primera persona ve a la segunda persona, ya no ve este es mi Hijo amado que en Él tengo complacencia, ve el objeto de la ira y de la irritabilidad de Dios. Por lo tanto, la ira de Dios se derrama sobre Jesucristo. Y son cosas inexplicables para nosotros. Dios lo vio a su propio Hijo como el objeto de la ira divina y derrama el castigo. Cuando nosotros vamos entendiendo estas cosas, mis hermanos, para ir finalizando, entendemos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están ¿en quién? En Cristo. ¿Por qué? Porque todo el peso de la condenación y de la ira de Dios ya cayó sobre Él. El juicio que yo merecía lo pagó Él. Como en el Antiguo Testamento venía el israelita culpable, cochino, pecador, sucio, con una ovejita inocente, ella no tenía nada que ver y no se resistió a que la trajeran, aunque iba al degolladero. ¿Y el israelita qué hacía? Ponía sus manos sobre la cabeza y decía, o se identificaba, como si fuera una transfusión de pecado, te paso mi pecado y pásame tu inocencia. Entonces, al pasarle mi culpabilidad, la ovejita es degollada. Eso se llama inmolar. Inmolar es degollar. La ovejita era inmolada y derramaba su sangre en el altar. Y el israelita, que era el verdadero culpable, se iba silbando para su casa. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y en Apocalipsis vemos al Cordero de Dios como inmolable. Porque eternamente y para siempre nuestro Señor Jesucristo en su cuerpo, acá en sus manos, en su cuerpo, en su costado, en su frente, tiene las marcas de la cruz. Por eso Apocalipsis en el capítulo 5, cuando es presentado el rollo y el cordero, dice, he aquí el león de la tribu de Judá. Vamos a leer este pasaje y terminamos por hoy. Vamos a leerlo porque es tremendo. Y tiene que ver con Jesucristo, tiene que ver con Él. Apocalipsis capítulo 5, con esto terminamos. ¿Quién me lo lee, por favor? ¿Completo? Hasta el versículo 6. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía
mucho porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Hasta el 5? Sí. Ahí. Uno más. 6. Miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Fíjense qué cuadro tremendo. Se presenta allí un libro, un rollo todo sellado, los 7 sellos. Ese libro contiene el desarrollo del futuro, es decir, el fin, la culminación de la historia de la humanidad hasta el juicio final, y nos proyectamos hacia la eternidad. Y alguien, un ángel, pregona: ¿quién es digno de abrir este libro, este rollo, y desatar sus sellos? No hay nadie en todo el universo, en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, que sea capaz ni de tomarlo, ni de mirarlo, ni de abrir sus sellos, nada. Y Juan dice: yo lloraba intensamente porque no había nadie digno. Y se le acerca uno de los ancianos que representa a los apóstoles del Señor y le dicen: no llores, porque aquí ¿quién? Él. No, el león de la tribu de Judá, la raíz, es decir, él le presenta: hay un león que ha vencido. Este león es descendiente de Isaí, es de la tribu de Judá, de la raíz de Isaí. Le habla de un león. Y cuando Juan se da vuelta para ver el león, ¿qué ve? ¿Ve un león? No. Ve un cordero. ¿Y qué dice? ¿Cómo? Es decir, tenía las marcas del sacrificio. Como se degollaba el cordero, él tenía en su cuerpo las marcas del sacrificio. Mis hermanos, esto también me deja perplejo. Hasta el día de hoy y por la eternidad, cuando nosotros veamos a nuestro Señor Jesucristo, podremos ver las marcas de la cruz. Amén. En ese cuerpo de gloria, en ese cuerpo de resurrección, podremos ver las marcas de la cruz. Como recordatorio eterno, lo que ha costado nuestra salvación y cuál ha sido el amor del Padre y cuál ha sido el amor del Hijo para que nosotros podamos ser salvos. Alabado sea el Señor. Amén. Es maravilloso nuestro Señor. Hermanos, con la ayuda del Señor continuemos mañana, pero vamos a orar en este momento. Mi pastor Ernesto, por favor.